Estamos con el padre Claudio Geria, sacerdote chileno, chantatiano, que hace muchos años ya vive en Burundi, en África, donde hace una hermosa labor con personas que tienen muchas dificultades de salud, de pobreza, y hace una hermosa labor a través de María Ayuda. Padre Claudio, cuéntenos primero cómo es que María Ayuda, que es una fundación que nace en Chile, fundada por el padre Hernán Alessandri, llega a un lugar tan lejano como Burundi. Bueno, muchas gracias. De verdad que esto fue en el año 2007 que nació María Ayuda en Burundi. Y fue el padre Deo Marujukiro, un padre burundés, que la fundó. ¿Y cómo pasó eso? Bueno, el padre Deo Marujukiro estuvo aquí en Chile, Argentina y Paraguay en los años 2004-2005. Y después en 2006 él asumió como rector del santuario de Burundi en Monte Siongikungu. Y bueno, estando ahí, el padre una vez fue invitado, asistió a un funeral y después fue invitado a una recepción. Y ahí fue que hubo unos chicos de la calle que le robaron su teléfono. Entonces el padre buscaba su teléfono y los chicos estaban por ahí cerca porque era un local un poco abierto. Y entonces él fue donde ellos y les dijo: devuélveme el teléfono. Entonces ellos se hicieron los lesos y como que nada sabían, y finalmente él los dijo, el teléfono tenía la imagen de la Virgen, de la Madre Teresa Admirable de Schott. Entonces le dijo: ¿saben qué? Les va a ir mal, porque ese teléfono tiene la imagen de María, de la Virgen, y por lo tanto a ella no le gustan esas cosas. Y los chiquillos se asustaron y ellos conversaron entre ellos. Y después, al rato, vinieron y le dijeron: padre, sabemos dónde está tu teléfono, pero el problema es que tenemos hambre y no tenemos dónde dormir. Y si tú nos llevas a tu casa, entonces puede ser que aparezca el teléfono. Entonces, bueno, le dijo: ya, de acuerdo, vamos. Y se los llevó, eran como 10. Así que partieron y ahí, de una manera muy improvisada, se les dio a comer y toda la cosa, y se los vio dónde podían pasar la noche y comenzar. Y ahí comenzó entonces de esa manera María Ayuda en Burundi. Después, junto a laicos, hubo muchos esfuerzos hasta que, porque esto fue el 2006, hasta que el 2007 se pudo fundar María Ayuda, y el 2009 se pudo inaugurar la casa de María Ayuda ya. Cuéntenos así brevemente cuál es la realidad social, económica y de la iglesia allá en Burundi. Bueno, a ver, la realidad social, económica y de la iglesia un poco grande. Burundi es un país muy pobre, está al final de la lista de los países, está justamente cuando uno ordena la lista de los más ricos a los más pobres, está bien al final. Y es un país netamente campesino que exporta solamente el té y el café. También tiene algo de algodón, pero lo más importante es el té y el café. Por eso no tiene muchas fuentes de ingreso de divisas. Es un país que ha sufrido también muchas guerras y ha conocido en los últimos tiempos una cierta estabilidad política, y que de nuevo después del 2015 se deshizo, y entonces el gobierno que hay actual quería hacer un tercer mandato y la oposición decía que no tenía derecho, y entonces y eso ha deshecho mucho todo el país. Bueno, la iglesia, primero, los católicos son 65% de la población, y también hay, no sé, un 15% de protestantes evangélicos, y hay unos 5% de musulmanes y otros. Pero básicamente es un país cristiano. Cristiano, claro, de todas maneras, muy cristiano.
La gente es muy religiosa. Yo podría decir 3 características de los burundeses. Primero, tienen un gran sentido de Dios. Para ellos la fe es algo muy importante y que hay que cultivar. Y el 98%, hay una encuesta, el 98% de las personas califican la fe como algo muy importante en sus vidas. En comparación con Europa, que dice que 40% califican la fe como algo muy importante en sus vidas. Bueno, eso es más o menos la primera característica, una gran fe, un gran sentido de Dios. Segundo, es la vida. Entonces, y el alma africana es muy llena de vida, importa mucho lo que es la vida, los niños, los jóvenes. Hay muchos niños, hay muchos jóvenes. El 50% de la población de Burundi tiene menos de 15 años. Es decir, es un país muy joven. Se pueden imaginar en una casa donde hay muchos niños, hay mucha vida. También la vida se expresa en los cantos, en la danza, el tambor. Todo eso es vida, mucha vida. Y la vida es muy importante como valor en Burundi y en África en general. Y bueno, en tercer lugar, son muy comunitarios. Es decir, el alma africana es muy comunitaria y le interesan los parientes, los vecinos, los amigos. Todo eso, toda una red de amistades. Y por eso yo diría, pues esas mismas 3 características tienen mucho que enseñarnos también a nosotros. Porque, por ejemplo, la fe ha bajado mucho. También si yo veo aquí en nuestro país, en Chile, pero también en Europa, ha bajado mucho. Y entonces es algo que es importante en la vida. Segundo, también lo mismo pasa con respecto a los niños, la vida, los jóvenes. En la sociedad actual son como más marginados. El Papa habla mucho de eso, es un tema del Papa Francisco muchas veces. Jóvenes, no se dejen marginar, al contrario, métanse, hagan ruido, hagan lío. Y en tercer lugar, también la calidad comunitaria del alma africana es importante, porque nuestra sociedad se ha individualizado mucho. Falta ese sentido de fraternidad, todos somos los mismos, somos hermanos, estamos para ayudarnos unos a otros. Ese sentido que es tan hermoso en los campos, aquí en Chile mismo se hacen mingas, ¿no?, para hacer un trabajo en común. Eso se pierde en la ciudad y cada uno mira por sí mismo solamente. Ya le preguntaron más en detalle en qué consiste su trabajo, que es lo que hace puntualmente, pero partamos primero porque nos cuente qué motivó su decisión de irse a trabajar allá, porque es un sacerdote chileno que decide irse a un país tan lejano con tantas dificultades. ¿Por qué quiso irse a trabajar allá? Hay varias motivaciones. Entonces, por un lado está el hecho de conocer otras culturas y servir en otras culturas y conocer y abrir los ojos a esas nuevas culturas. Porque yo siempre estoy convencido que nuestra cultura es buena, pero no se agota todo el ser humano aquí. Entonces es bueno conocer a otros también. Salir a tierras bien distintas. Y segundo, también me interesaba servir a los más pobres. Y en ese sentido, África está muy lejos de la perspectiva de intereses de Chile y de Latinoamérica. Y África tiene un gran potencial, pero hay muchos problemas, bueno, como aquí también, de corrupción, hay problemas, pero que llevan a una pobreza. En el país Burundi donde estoy hay pocos productos que exportar, hay pocos productos que ofrecer. Y por otro lado también la mentalidad campesina, que el 90% es muy tradicionalista. Además, si se añade a eso todos los problemas políticos, hace que muchos cerebros se vayan. Y todo eso crea pobreza, ¿no?
Bueno, a mí me interesaba ir a servir donde están también los más pobres. Yo creo que en el mundo actual, en África se encuentran los más pobres de los pobres. Y además de eso, aparte de eso, estaban las cosas que Dios va mostrando por las realidades cotidianas, va mostrando su voz y uno le va respondiendo. Y sucedió que en Burundi los padres están trabajando, perdón, las hermanas marianas están trabajando desde el año 62 y los padres están trabajando desde el año 74. Entonces han habido muchos padres suizos que han ido trabajando allá. Pero después hubieron problemas y necesitaban otros padres que fueran a ayudar. Y ahí yo me presenté. Yo les dije que yo estaría dispuesto a ir y los superiores de aquí en Chile estuvieron de acuerdo y me enviaron. Eso más o menos como motivación. Una de las cosas que también podría decir, que a mí me alegra, es seguir un poco también los pasos del Padre Hurtado. Porque el Padre Hurtado, él tenía ese lema también de servir a los jóvenes y servir a los más pobres y a los niños. Y bueno, todo eso encuentro yo en el África.